Mi suegro intentó sobornarme para que firmara los papeles del divorcio. Cuando revisó sus cuentas, se dio cuenta de que ya no tenía nada, todo estaba a mi nombre. Mi nombre es Natalia Rivas, y si me preguntas, soy la mujer que alguna vez creí ser feliz. Durante 5 años, fui la esposa perfecta. Esa mujer que se adapta, que se sacrifica, que camina con pasos suaves pero firmes a través de una vida que te promete estabilidad y amor eterno. Al principio, las cosas fueron fáciles. Alejandro Duarte, mi esposo, parecía la respuesta a todos mis sueños. Un hombre atractivo, educado, con una familia poderosa. Siempre parecía tener todo bajo control, como si estuviera destinado a hacer grandes cosas. Lo conocí cuando tenía 27 años, en una fiesta de gala a la que asistí por casualidad. En ese entonces, yo trabajaba como analista financiera en una firma de inversiones. A pesar de estar rodeada de números y estadísticas todo el día, nunca pensé que mi vida tomara un giro tan drástico como lo hizo esa noche. Alejandro no era como los demás hombres que solían intentar impresionarme con coches caros o bromas superficiales. Había algo en su mirada, algo en su voz, que me cautivó. Me hizo sentir como si fuera la única persona en la sala, como si mi opinión fuera importante para él, como si de algún modo fuéramos cómplices de un mismo destino. Las semanas que siguieron a esa noche fueron un torbellino de cenas elegantes, conversaciones interminables sobre futuro, sueños y proyectos. En su mundo, yo encajaba perfectamente, pero había algo que no podía ignorar: su familia. La familia Duarte era todo lo que yo no era. Élites que se miraban por encima del hombro, siempre tan impecables, tan perfectos, tan dueños de todo. Pero, a pesar de todo eso, Alejandro me decía que yo era la única que entendía su visión. Me decía que juntos formaríamos un imperio. Era su sueño, y lo era también el mío. Un sueño que yo creí profundamente, de esos que te pintan con palabras dulces y promesas de amor eterno. Poco después, me propuso matrimonio. Lo acepté sin dudar. De alguna manera, creí que había encontrado mi lugar en ese mundo tan ajeno al mío. Dejé mi trabajo como analista financiera, me sumergí de lleno en la empresa familiar y empecé a poner en práctica mis conocimientos para llevar los negocios a un nivel aún más alto. Mis ideas, mis estrategias, mi visión, fueron adoptadas por Alejandro con entusiasmo. Le ayudé a reestructurar sus inversiones, a optimizar cuentas, a tomar decisiones más arriesgadas pero que podrían significar grandes ganancias. En esos momentos, realmente sentí que formábamos un equipo, que éramos una unidad sólida, una pareja de poder que podía enfrentar cualquier desafío. Sin embargo, había algo más que no podía ignorar. Javier Duarte, mi suegro, nunca aceptó del todo mi presencia en ese mundo. Al principio, sus comentarios fueron sutiles, como si fuera un juego. Me llamaba la novia de Alejandro, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Me hablaba de manera paternalista, como si mi educación, mi carrera y mi ambición no fueran suficientes. Siempre parecía ver en mí una intrusa, alguien que no tenía el derecho de estar tan cerca del corazón de la familia Duarte. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que no se trataba solo de mí. Javier sentía que perdía el control sobre lo que siempre había sido suyo: el negocio, el poder, la influencia. Con cada decisión que tomaba en la empresa, con cada éxito que lograba, sentía su desdén crecer. Según él, yo invadía lo que no era mío, y ese resentimiento empezó a volverse palpable. Él, que siempre había sido el hombre que tomaba las decisiones, que tenía el dominio sobre todo lo que veía, se sintió eclipsado por una mujer que solo había llegado allí por su hijo, pero que había logrado lo que él no había podido hacer: modernizar, innovar, darle un aire fresco a la empresa. No podía soportarlo. La relación con mi suegro se fue envenenando, y aunque Alejandro trató de mantener la paz, pude ver cómo mi suegro se burlaba de mí en privado, cómo me ridiculizaba sin que nadie más lo notara. Lo que realmente necesitas, Natalia, es entender tu lugar, me decía en tono irónico, como si mi lugar fuera ser solo una sombra de su hijo. A pesar de todo, nunca dejé que eso me afectara. Pensé que con el tiempo, todo mejoraría. Después de todo, Alejandro me amaba, o al menos eso creí. Pero la verdad es que, con cada mentira que pasaba desapercibida, con cada palabra no dicha,
las grietas en nuestra relación comenzaron a abrirse. En mi corazón, empecé a escuchar un eco cada vez más fuerte. Alejandro ya no me hablaba como antes. Sus promesas de hacerlo todo juntos se fueron difuminando en el aire, reemplazadas por silencios incómodos y excusas vagas. El día en que descubrí su infidelidad, mi mundo se desmoronó. No fue solo un desliz, no fue un error de una noche. No. Alejandro había estado engañándome durante años, y no solo con una mujer, sino con varias. Mi corazón, que había confiado en él más que en nadie, se rompió en pedazos. Lo peor de todo fue que su familia lo sabía. Javier, su padre, su madre, todos lo sabían. Y no me dijeron nada. Me miraban con la misma indiferencia de siempre, como si yo fuera una tonta por pensar que me amaban de verdad. No había espacio para el amor en esa familia, solo para la ambición, el poder y la fachada perfecta. Recuerdo el momento en que lo confronté. Le pedí que fuera honesto conmigo, que dejara de esconderse detrás de mentiras y excusas. Y entonces, con una frialdad que nunca pensé que llegaría a ver, Alejandro me miró a los ojos y me dijo: «Lo siento, Natalia, pero ya no te necesito». En ese momento, no lloré. No iba a ser la esposa traicionada que se queda lamiendo sus heridas, como tantas otras. No iba a quedarme atrapada en una mentira. Acepté que mi lugar no era al lado de un hombre que nunca me respetó, ni en una familia que nunca me aceptó. Pero, aunque el dolor era profundo, sabía que no podía irme con las manos vacías. Ya no era la esposa perfecta que todos pensaban que era. Ya no sería la mujer que se conforma con la humillación. Mi venganza, aunque tardara, sería lo único que realmente me quedaba. Y mi plan empezó a tomar forma desde ese mismo momento, aunque, para entonces, aún no sabía que mi vida daría un giro mucho más inesperado de lo que había imaginado. Después de la confrontación con Alejandro, mi vida comenzó a dar un giro inesperado. Durante semanas, me encontré atrapada en un remolino de emociones. El dolor de la traición me mantenía despierta por las noches, pero también una rabia que no sabía cómo canalizar. Fue en ese periodo de incertidumbre, cuando todo parecía un caos, que mi suegro, Javier Duarte, decidió darme una propuesta razonable, o al menos eso fue lo que él creyó. Estaba en mi despacho, una tarde lluviosa de otoño, cuando recibí la llamada. La voz de mi suegro resonó del otro lado de la línea con un tono que no dejaba lugar a dudas. Necesitaba hablar conmigo, y lo quería hacer en persona. «Natalia, ¿puedes venir al despacho?». Su voz era tan fría como siempre, pero había algo diferente en su tono, algo que me hizo sentir que algo no estaba bien. Accedí sin preguntar, pero mi intuición me decía que algo se tramaba detrás de su insistencia. Me vestí con rapidez, sin preocuparme demasiado por mi atuendo. Aunque siempre me había considerado una mujer elegante, esa tarde la indiferencia hacia mi apariencia se apoderó de mí. Algo me decía que esa reunión iba a cambiarlo todo. El despacho de Javier era una fortaleza de lujo. Las paredes de madera oscura, las grandes estanterías llenas de libros de negocios y los cuadros de paisajes que parecían mirar con una altivez casi arrogante. Me daba la sensación de estar frente a una de las figuras más poderosas del país. Pero no me intimidaba. Estaba harta de las mentiras, de las traiciones, de la forma en que todos en esa familia me habían tratado como si fuera una pieza en su tablero de ajedrez. Cuando entré, Javier ya estaba esperando sentado detrás de su escritorio. Había una copa de vino tinto frente a él, pero no me ofreció. A su lado, había una carpeta y un sobre, que más tarde entendería que contenían las piezas clave de su juego. La primera reacción de Alejandro fue casi la misma que la de su padre: incredulidad, confusión y, finalmente, una oleada de furia. Al principio intentó convencerme de que lo que estaba haciendo era un error. Me dijo que aún podíamos salvar nuestro matrimonio, que podía cambiar. Pero las palabras de arrepentimiento se desvanecían en el aire con la misma rapidez con la que venían. Yo ya no creía en él, ni en sus promesas vacías. Sabía que lo que quería no era salvarme a mí, sino salvarse a sí mismo. Los días que siguieron fueron un constante tira y afloja. Alejandro, aunque desconcertado por mi audacia, comenzó a reunir sus propios aliados dentro de la familia. Su madre, Eugenia Duarte, que siempre había sido una mujer fría y calculadora,
se convirtió en su primera aliada. Ella me miraba ahora con una mezcla de desprecio y desesperación. Sabía que si me quedaba con todo lo que Alejandro había considerado suyo, su familia perdería mucho más que dinero. Perderían el control. Javier también comenzó a moverse con mayor intensidad. Contrató abogados de renombre, expertos en este tipo de disputas. Sabían que el tiempo jugaba en mi contra. Si lográbamos que la historia se resolviera en un tribunal, podría perder todo lo que había ganado. Pero yo no tenía miedo. No, en ese momento, me di cuenta de que todo lo que había hecho, todos los movimientos que había tomado en los últimos meses, me ponían en una posición mucho más fuerte que la que había imaginado. Mi estrategia era simple, pero efectiva: presionar a la familia Duarte por todos los frentes posibles. Aproveché los lazos de Alejandro con varios inversores y socios estratégicos de la empresa familiar para crear una red de apoyo. Muchos de ellos sabían lo que Alejandro había hecho, aunque no lo habían dicho en voz alta. Pronto, los rumores de su infidelidad comenzaron a circular entre ellos, y las ofertas de compra para vender sus acciones empezaron a llegar. Por supuesto, todo esto estaba cuidadosamente orquestado por mí. Quería que la familia Duarte sintiera el peso de su propio fracaso. Pero no me detendría allí. En paralelo, comencé a tomar decisiones clave dentro de la empresa. Usé mi influencia para cambiar las dinámicas internas, modificar los contratos y reestructurar las inversiones que ya estaban bajo mi nombre. Sabía que, aunque Javier intentara tomar el control, las piezas ya estaban en movimiento. La verdad es que había jugado mucho mejor que ellos. Y no era solo dinero lo que buscaba. Era poder. Quería verlos tambalear, ver cómo se enfrentaban a las consecuencias de su propia arrogancia. En ese mismo proceso, las tensiones dentro de la familia Duarte aumentaron. Eugenia, quien hasta ese momento había sido una figura distante, comenzó a presionarme abiertamente. Su mirada, llena de desprecio, se tornó cada vez más envenenada. Intentó hablarme en privado, tratando de convencerme de que dejara todo atrás, que Alejandro estaba dispuesto a luchar por el matrimonio, que lo que había hecho era un error. Pero su voz me sonaba vacía, como si intentara venderme una mentira que ya no quería escuchar. Lo que Eugenia no sabía era que su propio hijo, Alejandro, estaba cada vez más desesperado. Ya no era solo su matrimonio el que estaba en juego, era el imperio familiar, y lo sabía. Quería recuperarlo a toda costa. Sin embargo, el golpe que aún no habían recibido estaba por llegar. El momento decisivo llegó en una reunión privada con Javier. Después de semanas de maniobras y tensiones, el patriarca de la familia Duarte me citó una vez más en su despacho. Esta vez no había pretextos de cordialidad ni de buenos modales. Sabía que no había vuelta atrás, y que era el momento de confrontarlo directamente. Y ya basta, Natalia, dijo, su voz grave y temblorosa. Sabes que esto no puede seguir así. Todo lo que hemos construido está en peligro. Alejandro está fuera de sí, y yo estoy perdiendo el control de lo que me pertenece. Me senté frente a él, sin mostrar ningún signo de debilidad. Ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. ¿Y qué quieres que haga? Le pregunté, mirando sus ojos fijos, buscando una rendición que sabía que llegaría tarde o temprano. ¿Crees que con amenazas, con dinero, vas a poder comprarme otra vez? Javier se recostó en su silla, intentando mantener una postura autoritaria. Pero sabía que su poder se desmoronaba frente a mí. Las palabras que había pronunciado en el pasado, todas esas promesas de control y dominio, ya no tenían ningún peso. Todo lo que había hecho para deshacerse de mí había sido en vano. Ahora, yo era la que tenía el control. Te ofrezco un trato, dijo, con un tono que se volvía cada vez más desesperado. Si retiras tus demandas, si devuelves lo que es mío, te aseguraré un futuro tranquilo. Alejandro también lo hará. Ya no hay lugar para la venganza, Natalia. Es hora de pensar en el futuro. Me reí internamente. El mismo hombre que había tratado de destrozarme con su indiferencia y sus manipulaciones ahora rogaba por mi perdón. El giro de la rueda era tan palpable que me resultaba difícil contener la satisfacción. Javier, le dije con calma, mientras me levantaba para salir,
No tengo necesidad de tu dinero ni de tus promesas vacías. No soy como tú, no soy como Alejandro. Yo no busco salvar un imperio que no me pertenece. Yo ya tengo lo que necesito, el poder. Y con eso, puedo hacer más de lo que jamás soñaste. Con esas palabras, salí del despacho, dejando a Javier Duarte con su mirada perdida, sabiendo que la familia que había construido sobre la mentira y la avaricia estaba a punto de desmoronarse por completo. Pero el juego aún no había terminado. Alejandro no estaba dispuesto a perderlo todo sin luchar. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por la desesperación de la familia Duarte, que no podía entender cómo, en tan poco tiempo, había perdido todo lo que creía suyo. Me enfrenté a ellos con una calma fría, sin ningún remordimiento, mientras veía cómo intentaban aferrarse a las migas que quedaban de su imperio. Javier, finalmente, me pidió una última reunión. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible por evitar una confrontación pública. Quería salvar lo que quedaba, pero no entendía que ya no había marcha atrás. Por favor, Natalia, piensa en lo que estamos perdiendo, me suplicó, su voz cargada de desesperación. Devuélveme las empresas, y te prometo que todo será como antes. Alejandro se disculpa por su error. Todo lo que hemos hecho para ti será reconocido. Lo miré con desdén. No podía creer que, después de todo, aún intentaran manipularme. ¿O sabes qué, Javier? Y le dije, levantándome de la silla con una sonrisa que no reflejaba ni una pizca de emoción. Ya he ganado. Y no necesito más de lo que ya tengo. Mi venganza había sido ejecutada, y la familia Duarte nunca sería la misma. Mientras ellos se consumían en su desesperación, yo ya estaba disfrutando de la libertad que solo la justicia personal podía darme. Y así, con el poder en mis manos y la satisfacción de haber tomado el control, comencé a vivir mi vida de nuevo, más fuerte, más segura. Mientras tanto, ellos seguirían luchando contra sus propias sombras. La última carta que jugó la familia Duarte fue su intento de disculpa. Fue algo que nunca imaginé que vería. Javier, Alejandro y Eugenia, los tres en una misma sala, sentados frente a mí, como si el poder y el orgullo que siempre habían ostentado pudieran comprar mi perdón. Javier, con su mirada cansada y derrotada, fue el primero en hablar. Lo hemos perdido todo, Natalia, comenzó, su voz llena de una impotencia que nunca había mostrado antes. Las acciones, las propiedades, todo. Ya no tenemos nada sin ti. Esto ha ido demasiado lejos. Alejandro, quien no había mostrado más que arrogancia en todas las semanas previas, parecía pequeño ahora. Sus ojos, llenos de desesperación, buscaban mi reacción. Pero lo que me sorprendió aún más fue Eugenia, quien siempre había sido fría y calculadora. Ahora se veía quebrada, su fachada de reina distante desmoronada. Te pido disculpas, Natalia, dijo ella, con una sinceridad que no pude evitar encontrar patética. Sabemos que hemos hecho mal, pero ¿no podemos encontrar una manera de solucionarlo? Esta familia está en ruinas, y Alejandro te necesita. Yo te necesito. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Durante años, ellos me miraron como a una intrusa, como a una persona de la que podían deshacerse en cualquier momento. Pero aquí estaban, arrodillándose ante mí, pidiendo mi clemencia. Su tono de súplica no era solo por lo que había hecho Alejandro, sino por lo que ellos mismos habían perdido al no haberme visto como un igual. Ahora, se daban cuenta de que, sin mí, su mundo entero se desmoronaba. Yo los miraba, sin una pizca de compasión. Había sido la esposa perfecta, la mujer que siempre estuvo a su lado, pero al final, fueron ellos los que me empujaron a esta guerra. La lucha ya no era sobre un matrimonio roto. Se trataba de poder, control y, sobre todo, justicia. ¿Creen que con disculpas y promesas van a arreglar todo lo que me hicieron? Les pregunté, mi voz firme, sin titubeos. Este no es un juego que puedan ganar con palabras. Ya es demasiado tarde para salvarse. Javier, agotado, intentó una última jugada. Y no podemos perderlo todo, Natalia. Te lo pido como un favor personal. Devuélvenos las empresas y, te recompensaremos. Todo será como antes, te lo prometo.
Pero la verdad era que ya no me interesaba nada de lo que ellos pudieran ofrecerme. Yo ya había ganado. Todo lo que habían hecho, sus mentiras, su crueldad, sus manipulaciones, ya no importaba. El poder estaba en mis manos, y con él, mi libertad. Sabía que todo lo que alguna vez había creído que era importante para ellos, ya no significaba nada. No quiero nada de ustedes, les respondí, mi voz tan fría como el hielo. Lo que he conseguido no lo voy a entregar. No por dinero, ni por promesas vacías. La última jugada de la familia Duarte había sido su peor error. En ese instante, no solo habían perdido el control de su imperio, sino también lo poco que quedaba de su dignidad. Yo no necesitaba su arrepentimiento. Había aprendido a manejar mi propia fuerza, a crear mi propio futuro, y lo que ellos no podían entender era que, ahora, yo tenía la última palabra. Mientras salía de la sala, dejándolos atrás en su derrota, sentí una liberación indescriptible. Había pagado el precio de la traición y, a pesar de todo, había ganado. No solo había recuperado mi dignidad y mi poder, sino que también había logrado lo que muchos pensaban imposible, hacer que los Duarte pagaran por lo que me hicieron. Ellos seguirían luchando con su caída, mientras que yo, finalmente, podría comenzar de nuevo. Y esta vez, sin nadie que pudiera detenerme. Espero que esta historia te haya inspirado y dejado algo en que reflexionar. Si te gustó, te invito a explorar más contenido en el canal, donde compartimos relatos llenos de emociones y lecciones de vida. Suscríbete y dale like si quieres seguir acompañándonos en más historias como esta. Gracias por estar aquí.